Bendiciones, queridos hermanos. Ahora vamos a hacer la última clase, o la clase número 9. Y bueno, empezamos compartiendo pantalla y vamos a tratar de leerla un poquito y explicar lo que pudiera ayudarles a entender en caso de que sea necesario. Muy bien. Entonces ponemos la lección 9 que dice la mente carnal, ¿no? La mente carnal. Identifiquemos, dice juntos, uno de los grandes estorbos en el andar de Dios, ¿no? La mente carnal. Una mente carnal es una mente que está en estado de enemistad. No es una mente enemistada, ¿no? En Romanos 8, versículos 5 al 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne hay mucho, o sea, entre los deseos de la carne, que usted puede encontrar en Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante, muchos de esos deseos de la carne están, eh, digamos, son esa enemistad, ¿no? Generalmente contra otras personas, bueno, y también contra Dios. Dice que todos los que viven según la carne no agradan a Dios, que más son más bien los designios de la carne. Esos designios son enemigos de Dios, son enemistad contra Dios, perjudican la obra de Dios en los seres humanos. En realidad, a Dios nadie le puede hacer nada, pero a Dios le podemos afectar cuando afectamos a sus hijos, ¿no? O a la gente. Él ama al mundo, ama a toda la gente y quisiera que toda la gente se perdiera. Bien, la palabra de revelación, si no puede ser colocada en una mente carnal, sino que se deposita en la mente de Cristo que está en nosotros. ¿Cuál es esta mente de Cristo que está en nosotros? Aquí en 1 Corintios, capítulo 2, el capítulo 2, recuerden, viene obviamente antes del capítulo 3, donde en la anterior lección hemos hablado que los corintios no podían, Pablo no podía enseñarles a los corintios las cosas más profundas, no les podía dar alimento sólido, sino solo leche, porque ellos eran carnales. En el capítulo 2 habla eh, de, lo, de lo maravilloso, de las revelaciones, del entendimiento que tienen más bien las personas espirituales. Dice en el capítulo 2, 12 al 16, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Eso que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual, ¿no? El Espíritu Santo nos enseña palabras de sabiduría espiritual, sabiduría divina. Dice: pero el hombre natural, él lo tiene, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Está hablando nosotros, me imagino, como las personas espirituales, ¿verdad? El hombre natural, nada de lo espiritual le es conocido y más bien las tiene como locura, una tontería. Pero el hombre espiritual dice: juzga todas las cosas, ¿verdad? Porque el hombre espiritual no juzga con su propio juicio, sino con el juicio del Espíritu. Y ese juicio del Espíritu es el juicio mismo de Dios, ¿no? O sea, el juicio, el discernimiento, podemos decir,
más claramente, ¿no? Que también se llama juicio, pero no es un juicio de juzgamiento, es un juicio de discernimiento. Dice aquí, la vida creciente de Cristo en nosotros anula toda enemistad de la mente, ¿no? Si nosotros vivimos una mente creciente en Cristo, la enemistad de la mente se va. Dice, todas las noticias en la actualidad son la evidencia visible de una enemistad invisible, ¿no? Toda información que permanentemente recibimos solo expone la enemistad que gobierna la mente y el corazón de la gran mayoría de los seres humanos. La enemistad proviene de una actitud mental hostil y de la naturaleza caída y alimentada por la serpiente, ¿no? Figura del diablo. Este mal es, sin duda, una de las más grandes enfermedades de nuestra sociedad. El único remedio que produce verdadera sanidad es la obra de Cristo en la cruz. Dice, como hijos de Dios y como líderes generacionales, necesitamos discernir entre una mente enemistada y una mente reconciliada. Aquellos que son gobernados por la enemistad de la mente siempre ven enemigos o se los buscan. No logran ver nada o a nadie con paz. No sé si usted conoce personas que exageradamente son gobernados por la enemistad, pero existen. Quien tiene una mente reconciliada dice está en paz y todo lo juzga desde la paz, ¿no? Es un juicio muy distinto. Dice, quien recibe la palabra con, ¿no? Quien recibe la palabra con un espíritu de enemistad siempre está en un estado de resistencia, de confrontación. Es importante no ignorar y meditar acerca de la palabra enemistad, que se compara con resistencia. Quienes tienen una mente enemistada, aunque nadie los está atacando, se sienten agredidos o maltratados. Pero lo glorioso de esta situación es que todos venimos de una mente enemistada hasta que Dios nos revela, hasta que se nos revela que Dios nos estaba amando a través de hacer crecer el lucero de la mañana dentro de nuestro, a pesar de nosotros mismos. Miren lo que dice Santiago en su epístola universal. Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es, ¿no? Una pregunta retórica, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. De ahí vienen los pleitos, ¿no? Es una cuestión que está en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Cualquiera, pues, dice después, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿no? No el mundo como la gente del mundo, como la creación, el globo terrestre, sino aquí la palabra mundo habla del sistema, ¿no? Que rige este mundo y que controla la manera de ser y de relacionarse entre los seres humanos. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? Vamos, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? La soberbia y el orgullo son una de las causas de la enemistad, ¿no? Las personas se enemistan a causa de su propio orgullo. Dice, la enemistad hace que las interpretaciones de lo que vemos u oímos sean distorsionadas o equivocadas, ¿no? Es un filtro que nos muestra, que distorsiona. Por ejemplo, usted quiere ver qué pasa cuando usted habla con una persona y esa persona ya, ¿no? De primera mano se pone a la defensiva, se pone alerta y está ahí y tiene la tendencia de interpretar
cualquier palabra suya con una, con una mente enemistada, distorsionada, ¿no? Aunque usted le esté queriendo hacer el bien, esté diciéndole el bien, peor si usted está reprendiéndole por algún hecho que ha, algún acto que él ha perpetrado que no es bueno, ¿no? Mucho más todavía. Por eso a veces es tan difícil y tan costoso, ¿no? Traer a las personas y mostrarles sus faltas, porque su mente los vacuna contra eso. Y muchas veces es el mayor acto de amor que podemos hacer con algunas personas, ¿no? El ser buenitos y estar callados acerca de los problemas que tú ves en otra persona, no te hace realmente ser bueno, sino al contrario, estás callando y estás, no sé, estás cuidando más tu imagen y o sea, y lo que la otra persona piensa de ti, que el bien que le puedes hacer a la otra persona, en el momento en que esa persona reconoce que está haciendo mal. ¿Ok? Muy bien, vamos adelante. La enemistad es comparada a arrastrar un cuerpo muerto sobre nuestras vidas, ¿no? Por causa de la enemistad interna que Pablo sufría, según Romanos capítulo 7, heredamos la enseñanza de que toda enemistad no resuelta es una guerra que tiene el peso de un muerto encima. Cada vez que entramos en enemistad, sumamos peso de muertos sobre nosotros y las cosas en la vida se nos hacen más difíciles porque vamos cargándonos de enemigos que son el fruto de la condición de nuestra mente. Cuando la mente de Cristo crece en nosotros, ya no vemos a nadie como enemigo, lo cual significa que no significa que no los tengamos, que pueden estar enemistando con nosotros, sino que ya no los consideramos de esta manera. En todo caso, son considerados como, no como nuestros enemigos, sino como enemigos de la cruz. En realidad, perdón, desde el Sermón del Monte, el Señor dice que amemos incluso a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, una persona que ama a su enemigo no es enemigo de su enemigo, ¿no? El enemigo puede seguir siendo enemigo suyo, pero él tiene una actitud de amor. Entonces, esa es la actitud que va a venir que tiene que tener la iglesia con las personas de este mundo. Muchas veces nosotros juzgamos, ¿no?, a las personas, al mundo, y bueno, es cierto que hay cosas que están mal, que son mal hechas, que son injustas, es verdad. El problema es que nosotros no vamos a, podemos decir, no vamos a solucionar nada en este mundo juzgándolo. Y el camino del Señor sobre nosotros es más bien amando. Bueno, cierto que a veces el amor se manifiesta a través de una palabra de reprensión, pero necesitamos nosotros saber cuál es la fuente de esa palabra de reprensión, ¿no? O sea, estoy reprendiendo a una persona porque me molesta o porque yo estoy buscando que esa persona deje de hacer lo malo y su bien. ¿Ok? Filipenses capítulo 3, ojito 18 al 19, dice lo siguiente, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el final de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Miren la condición de los enemigos de la cruz. Su Dios es el vientre, o sea, son sí mismos, sus propios deseos y anhelos son su Dios, viven para satisfacerlos. Dice cuya gloria es su vergüenza, o sea, todo lo que ellos consiguen para lograr este propósito que ellos mismos tienen es una vergüenza. Y solo piensan en lo terrenal, ¿no? Solo piensan en lo que no, en lo que, es decir, en las cosas visibles, en cosas.
Es muy triste que no entienden que las cosas visibles o cualquier cosa en realidad no trae felicidad. Dice el apóstol Pablo, por el Espíritu nos aconseja en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para una iglesia que todavía no termina de crecer, el diablo sigue siendo un problema porque lo ve como un enemigo y no como un esclavo vencido por Jesucristo. Cristo no lo vencerá porque ya lo venció. Eso es lo que dice la palabra del Señor en varios lugares, en el libro de Colosenses capítulo 2, de una manera bien. Segunda de Pedro 2:19, habla de alguna gente que es enemiga de la cruz de Cristo. Les prometen, dice a las personas, libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿No? Hay gente que habla bonito, habla incluso cristianamente, pero el problema es que su propia vida es una esclavitud. Se puede hablar palabras bonitas, se puede aprender a hablar cosas. Es muy triste que hay personas que lo hacen. Y dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿No? Si el enemigo lo vence a esa persona a través del engaño, ¿no? Si es que es un cristiano, entonces se vuelve esclavo. Si no es cristiano, es fácil que el enemigo, que Satanás, lo venza, ¿no? El ser humano tiene menos fuerza que Satanás. Es otra de las cosas, de las bendiciones que tenemos en Cristo, que ahora nosotros no podemos ser vencidos por el diablo, a no ser como Cristo, por nuestra ignorancia, por engaño. Dice, hay cosas que descubrimos en el espíritu cuando advertimos cómo opera la vanidad de la mente en la guerra espiritual. La mente carnal y enemistada está conectada con la vanidad de la mente, ¿no? La mente vacía, la mente ignorante. A la vanidad de la mente le conviene levantar un enemigo para terminar poniéndose como víctima o enorgulleciéndose, ¿no? Es una tendencia de la carne el ponerse como víctima o enorgullecerse. Ambos extremos son totalmente una manifestación de la mente carnal. El que se asocia, dice, con los incrédulos es el Dios de este siglo, a quien la Biblia define como serpiente. Existen tres palabras en el idioma griego que son iguales: enemistad, hostilidad, serpiente. En 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice acerca de los corintios, recuerdo una iglesia muy conflictiva, una iglesia que no estaba creciendo en Cristo, sino estaba siendo muy engañada. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente, que está hablando del relato de Génesis capítulo 3, la serpiente le tentó a Eva a comer del árbol que Dios había prohibido y le dio a Eva toda tentación, ¿no? Es una promesa falsa de, digamos, de algo mejor, de algo mayor, ¿verdad? Entonces lo mismo dice el apóstol Pablo que le pasaba a los corintios. Y el problema de los corintios, como hemos visto, era esa mente carnal, ¿no? El problema de este capítulo, el título. Dice, entendemos que la serpiente está asociada con la mente carnal, con la vanidad de la mente. No hay influencia de la serpiente sobre la mente de Cristo. Capítulo 2 al final, ¿verdad? Es por eso que anhelamos cada vez más que la mente de Cristo se posicione en nosotros. Dice, ser tentado es una cosa y sentirse tentado es otra, ¿no? Para sentirse tentado, una persona debe estar gobernada por las concupiscencias de la carne, a quien está dirigida
la artillería de tentaciones, ¿no? Pero aún así, cuando una persona es atraída eh, por la tentación, yo diría también, ser tentado es una cosa, caer en la tentación es otra, ¿no? Y bueno, uno puede caer en la tentación no necesariamente con un acto, sino con una actitud de la mente, ¿no? Con un sometimiento de la mente y con una respuesta afirmativa a la tentación solamente en la mente. Eso quizá lo podemos ver. Probable que para este domingo al otro hablemos un poquito de eso. Quien está en estado de gobernabilidad de Cristo no se siente tentado cuando viene la tentación. O sea, no es empujado así, casi podemos decir, fuertemente por la tentación. No porque sea un superhombre, sino porque es Cristo en él respondiendo cualquier tentación, cualquier provocación. Y recordemos que Dios no puede ser tentado. Decíamos, ¿no? Que, por ejemplo, el hombre tiene dentro de sí mismo la naturaleza vieja, el lado, la naturaleza de Cristo, espiritual, hacia otro lado. Y cuando el hombre quiere vivir una vida tranquila, en paz, de obediencia a Dios, lo que hace es alimentar esta vida, la vida espiritual, de tal manera que se engrandezca, que se haga más grande y que pueda vencer a esta otra naturaleza carnal. Pero muchas veces en nuestras vidas, como una experiencia personal, vemos que la tentación es tan fuerte que casi nos controla. Y eso, y eso, y eso viene, y eso viene directamente porque no hemos alimentado nuestros pensamientos. Bueno, no hemos puesto en nuestra mente las cosas de Dios. Y aquí en este caso hemos dado lugar a la enemistad en la mente que ha impedido que la paz de Dios y que una mente pacífica entre en nuestra vida. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él ha venido a deshacer esas obras. Primeramente en nosotros, porque el diablo ha hecho cosas en nosotros, en la mente, en las emociones. Y el Hijo de Dios ha venido para deshacerlo. Y luego dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En realidad, esta afirmación es una traducción. En realidad, es verdad, no practica el pecado que es nacido de Dios. O sea, lo que es nacido de Dios, la naturaleza espiritual, no peca. Y si esa naturaleza espiritual permanece en nosotros y gobierna en nosotros, ya la persona no peca, no puede pecar, porque no solamente para mí, no solamente es nacido de Dios, sino ha crecido en Dios. Bien, una mente enemistada está en estado permanente de resistencia a la verdad, ¿no? La mente enemistada es una estrategia muy efectiva del diablo en contra del hombre, porque al hombre le impide el conocimiento de la verdad que lo podría capacitar para eh, salir, ¿no?, del engaño del diablo. En 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, hablando de estos hombres, ¿no?, resisten a la verdad. Estos hombres, aquí está hablando de los falsos maestros, falsos profetas. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ese es el problema y muchos de ellos no son fáciles de identificar, ¿no? En Mateo capítulo 7 dice que muchos de ellos son lobos vestidos de ovejas. Bien, la mente enemistada comienza resistiendo al hombre de Dios
para luego resistir la palabra que los tales ministran. Cuando hay una enseñanza, la persona ya piensa mal del maestro o predicador, entonces se cierra a la enseñanza correcta. Entonces aquí dice lo primero que el enemigo hace es que resista primero al ministro y luego a su ministración. Hay gente, y bueno, de esto, lo más triste es que de esto se han encargado muchos que se llaman hermanos, ¿no? Que han deformado, y muchos ministros, yo he visto sus acciones, su astucia, su manipulación, aún en el área económica, ha hecho que la gente en general hable mal de los ministros y luego los ministros sean resistidos, por lo tanto también su enseñanza. Así que una cosa buena, una cosa primera que tenemos que hacer es ser las personas que debemos ser, ¿no? Las personas que somos, no podemos. Eh, yo nunca mando a las personas a evangelizar, por ejemplo, a llevar a otras a Cristo. Yo pienso que yo le voy a compartir de Cristo a una persona desde adentro, desde el amor que hay en mi corazón, no por una obligación, por asistir a la iglesia. Porque luego, si esa persona no está creciendo, no está comprometida con Cristo, va a dar un gran mal testimonio, que al final de cuentas hace que las personas no solamente vean a esa persona, sino que identifiquen a Cristo, al Evangelio, con el comportamiento de esa persona. Claro, es un razonamiento errado, pero que mucha gente no se da cuenta de lo errado que es. Entonces ellos resisten el Evangelio por causa de los evangélicos, ¿no? Y aquí resisten al ministro, resisten al ministerio de los ministros de Dios, los 5 ministerios que hemos hablado antes, a través de ponerlos o sea, ya son juzgados, ¿no? Tristemente los seres humanos tenemos esta tendencia, que lo puede ver en su propia experiencia, viendo a las personas, y usted mismo, a veces nosotros mismos hemos sido así, hemos juzgado a las personas por podemos decir, por algo que esas personas no son. O sea, las hemos identificado. Por ejemplo, hay frases así, no, pues todos los abogados son corruptos, todos los jueces, todos los políticos, etc. Entonces ya eh, nos, podemos decir, nos vacunamos y pues ya nunca los vamos a ver bien. Y toda acción que ellos realicen las vamos a ver como corrupta. Pero en realidad no todos son así. Y más bien, cuando nosotros pensamos bien de ellos, les estamos dando una oportunidad. En algún momento se han corrompido, una oportunidad de cambio. Lamentablemente, yo sí sé que es difícil para ellos eh, ser verdaderamente sin corrupción, porque el sistema mismo de justicia, etcétera, el sistema político, son corruptos. Más bien, una persona para entrar a ese sistema y ser una persona sin corrupción, realmente va a vivir en medio de una lucha que solamente estando en Cristo puede ser fortalecido para vencer. Bien, ¿cómo abandonar la resistencia en la mente una vez identificado? Interesante. Capítulo. Efesios 2, 15 al 16 nos da una clave. Dice, aboliendo o anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear, está hablando de lo que hizo Jesucristo, ¿no? Que él abolió las enemistades en su propia carne, por eso murió,
Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando específicamente de la enemistad que había entre judíos y gentiles, ¿no? Que después se unirían en la iglesia, estarían en una misma, no sé, en un mismo grupo, en un mismo cuerpo, que es la iglesia, pero estas enemistades pasadas, estas enemistades tradicionales, les querían jugar una mala pasada. Por eso Pablo le habla a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Ellos, la palabra fascinó es una palabra clave aquí, que la fascinación viene de esa actitud de enemistad que le impide, ¿no? Obedecer, como dice aquí, obedecer a la verdad. Entonces, la única forma de vencer una mente en enemistad es viendo a Cristo por revelación, viendo lo que Él enfrentó por nosotros en la cruz, viendo claramente a Cristo crucificado. Muchas de las frustraciones y depresiones de creyentes surgen por permitir a la serpiente que nos ponga primero en enemistad con Dios y luego con su prójimo. Mire que esto es bien importante, ¿no? Los hombres luchan, es otra vez, ¿no? Una bola, ¿no? De una cosa aumenta la otra y mutuamente dependientes, ¿no? Primero se enemista con Dios y luego se enemista con su prójimo. Así como los mandamientos también son mutuamente dependientes. El que ama a Dios empieza a amar a su prójimo. El que se enemista con Dios se enemista con su prójimo. Y la ley, aquí está hablando de un tema que hay que tocarlo con profundidad. La ley les hacía sentirse enemigos de Dios. De hecho, se sentían las personas transgresores, y la Biblia dice que en la ley eran pues enemigos. Pero Dios dice que siendo enemigos, Él murió en la cruz para hacernos amigos, podemos decir, para amistad. Él no murió en la cruz para mayor condenación, Él murió en la cruz para que esa condición de pecado que hacía que el hombre fuera enemigo de Dios sea solucionada en la cruz. Él es como que Él podemos decir, él cumplió la sentencia, y ustedes saben que cuando una persona cumple la sentencia ya no puede ser acusado por ese delito. Pero en vez de que sea yo quien cumpla la sentencia de mis pecados, él la cumplió en la cruz para que yo no me sienta acusado. Y al no sentirme acusado, yo pueda sentirme más bien amado por Dios. Ese es el sentimiento que debiera tener la gente cuando ve la cruz de Cristo. Dice en 2 de Corintios 11:3, ojalá me toleraseis, ¿verdad? Pablo está hablando recuerden, a los Corintios, segunda carta, un poco de locura, dice, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, esa es la labor de Dios en Cristo Jesús en la cruz. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, es el problema. La serpiente todavía le hace creer a la gente que Dios está enemistado con nosotros. Es cierto, Dios es justo y Él está enemistado con la injusticia. Pero Él quiere, por eso, erradicar la injusticia de dentro de nosotros
trayéndonos su nueva naturaleza. Dice, no permita que la serpiente nunca más vuelva a hablarle para colocarle en enemistad con la gente, con sus parientes o familiares. Oremos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que la visión del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo glorificado sea cada vez más clara sobre nuestras vidas. Así podremos disfrutar de un ambiente gobernado por la paz de Cristo. Miraremos con otra actitud todo alrededor y este Cristo poderoso crecerá y su luz será más grande y el gobierno de Dios en nuestras vidas será dado a conocer en la casa, en el barrio, en la ciudad y en todas las naciones de la tierra. El camino del Evangelio. Ese es el camino del evangelismo. No es solamente campaña, es un vivir con una mente pacífica, ¿no? Reconciliada. ¿Ok? Oh, ya terminamos nuestro capítulo. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el capítulo 10. Quisiera que estas palabras, esto que estamos viendo, les ayude y les dé la visión correcta. Y quiten de su mente, o sea, de su pensamiento, de su actitud, esa mente enemistada. Es una de las mayores estrategias para arruinar. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos.